más a nuestro canal del Xoán de Lugo y en esta ocasión a una nueva sección que hemos decidido llamar Perdiendo la Cabeza. ¿Y por qué? Bueno, porque vamos a hablar un poquito sobre temas de actualidad desde una perspectiva así muy nuestra, paleolibertaria, anarcocapitalista o como queráis llamarle. Y eso, y hablar un poco de los temas que en este caso, pues el primer programa en el pasado mes de noviembre dieron más que hablar, que a nosotros nos parece y nos interesa, y luego pues lo haremos todas las semanas pues con la semana anterior, analizando un poquito eso, la actualidad y viendo cómo lo podemos relacionar también con esas cosas de las que tanto hablamos en el podcast de Conservando la Cabeza y en general en el Xoán de Lugo. Y vamos a empezar como hacen todos los diarios. Bueno, me acompaña Dani, como siempre. Hola, ¿qué tal? Es que ya como... No saludes ya, Nos tenéis aburridos. Pasa completamente de la educación y de todo. Exacto. Pues vamos a empezar, como todos los telediarios llevan haciendo semanas, con el volcán de La Palma, ¿no? Bueno, todos los españoles sabréis de sobras de qué hablamos, igual algunos de nuestros amigos del otro lado del charco no, pero básicamente La Palma es una de las Islas Canarias de España, y tiene un volcán ahora mismo que está muy activo en erupción desde hace también varias semanas. Una lástima con todos los desastres económicos que ha causado a los habitantes de la zona, un espectáculo a nivel natural, pero bueno, el tema nos interesa más por ver un poquito, analizar cómo es esto de los expertos, ¿no? Sí, salió una noticia hace un par de días en El Mundo, en el que decían que el volcán de La Palma era gallego. Literalmente el titular era así. Porque no por el acento del volcán, sino porque los expertos no sabían predecir qué es lo que iba a pasar o qué es lo que estaba haciendo. Algunos creen que pues está acabándose ya la erupción y otros creen que va a continuar y bueno, que no son capaces de ponerse de acuerdo, llegar a un consenso sobre cuáles son la evolución del volcán. Y eso es muy simpático porque, teniendo en cuenta, evidentemente, bajo ningún concepto es criticar a los vulcanólogos, sino expresar que los acontecimientos naturales son cuestiones muy complejas y muy difíciles de predecir, y que eso pues queda demostrado en este caso cuando pues los propios expertos esos no saben qué es lo que va a pasar, y sin embargo pues eso lo queríamos relacionar con las cuestiones relativas al cambio climático, porque ahí se ve, sin embargo, en una cuestión concreta como un volcán, no saben exactamente predecir cuáles van a ser los acontecimientos ni siquiera a corto plazo. Sin embargo, con el clima, que igual el clima de la Tierra igual es un sistema un pequeñito, un poco más complejo, sin embargo sí se atreven a hacer predicciones bastante exactas diciendo en qué año vamos a estar sumergidos y viviendo como los de Aquaman, en el caso de que estemos viviendo. O como la sirenita. Sí, y entonces es muy simpático que haya esa diferenciación, lo cual, cuando hablan siempre de hay que hacerle caso a la ciencia, en caso del cambio climático parece que más que a la ciencia en sentido estricto se le está intentando hacer caso a determinados lobbies, movimientos políticos, sí, o intereses particulares que poco tienen que ver con la ciencia, porque la ciencia, aún los especialistas y los expertos, ahora en La Palma hay un montón de vulcanólogos, no dudo para nada de su capacidad ni de nada, pero son los primeros en reconocer que la naturaleza es muy compleja y que es muy difícil predecirla de manera exacta o saber qué va a pasar, porque es así. Entonces, después que te vengan con el cuento a la vez de que pueden predecir a la perfección cuánto va a subir el nivel del mar, cuántos glaciares se van a derretir, sí, exactamente cuánto va a subir la temperatura, en qué año y cuáles van a ser las consecuencias de eso, y que te lo digan teniendo en cuenta además el historial todo de predicciones catastrofistas erradas que hubo en el pasado, pues es cuando menos curioso. Y además hay un libro de Philip Tetlock que se llama El juicio político de los expertos, y él estudió también sistemáticamente cuáles eran los aciertos que presentaban los expertos en distintos campos y también relacionado con las políticas públicas que promovían.
a través del juicio de estos expertos. Y él básicamente viene diciendo que tenía la misma probabilidad de acertar que la que tendría un chimpancé lanzando dardos a una diana. O sea que luego publicó otro libro posteriormente, el 2017-2018, no recuerdo ahora el título, pero era también sobre la capacidad de predicción, comparando la capacidad de predicción entre los expertos y gente normal, que no era experto en un determinado tema, pero que hacía también predicciones a través de un experimento en el que más o menos obtenían información y era gente así sensata, y básicamente o no había diferencia o muchos de estos no expertos llegaban a tener mejores resultados en la predicción que los propios expertos. O sea que por lo menos esto es bueno para introducir un cierto escepticismo sobre esas declaraciones tan altisonantes o tan específicas que se hacen a veces sobre los resultados del cambio climático. Sí, evidentemente. Bueno, yo creo que en La Palma también vimos un caso paradigmático de los expertos del Estado, ¿no? Resulta que se quedaron 3 perros atrapados en una finca, en la zona donde, bueno, pues había mucha ceniza muy cerca de la erupción del volcán. Se los vio a través de un vídeo, de un dron, y los expertos del Estado se pusieron allí a preparar cosas súper complejas, a hacer pruebas con drones pesados para ver si podían enganchar a los perros con redes y salvarlos. Estuvieron una semana haciendo pruebas y llevándoles comida a los perros con drones y tal. Y cuando el último día que supuestamente iban a rescatar a los perros, después de días y días de complejísimos preparativos, mandan al dron para asegurarse de dónde están los perros. No encuentran a los perros, pero el dron gira a lo largo de la finca y en uno de los muros encuentran un cartel: los perros están a salvo, el equipo A. Habían sido unos cazadores de la zona que, hartos de esperar a que los expertos resolvieran el problema, cogieron a los perros y los salvaron. Pero no fue el equipo de verdad, ¿eh? Fue. Ahí queda la duda. Pues los perros estaban en peligro de morir por la lava. Por hambre, sobre todo. Pues si no serían perritos calientes. Perdón. Pido perdón por esto. Pero bueno, esto también lo podemos relacionar con otro tema que vimos el mes pasado, ¿no? Que sigue siendo con esto del cambio climático y que lleva a la paradigmática infantilización hermosa de la sociedad. Y es con nuestro amigo Frankie. Ay, sí. Es verdad, porque para quien no se haya enterado, puede haber gente que no se enteró el mes pasado, a principios de noviembre me parece que fue, la ONU decidió que la mejor forma de alertar a la gente sobre las catastróficas consecuencias del cambio climático era con un vídeo en el que aparecía un velociraptor explicándole a la gente que los peligros de la extinción global. Y esto es simpático porque... Por muchas cosas. Por muchas cosas. Primero por eso, porque se nota que la ONU trata a la gente como adultos, como auténticos adultos, que aparezca un velociraptor. Frankie, el velociraptor. Que yo me pregunto si hay imagínate a alguien que estuviese, yo no creo que el cambio climático es mentira, no estoy de acuerdo, y luego cambia de opinión y le preguntan, ¿por qué cambiaste de opinión? No, es que vi un dinosaurio que me dijo que era muy malo, que era un peligro. Que las emisiones de CO2 los habían llevado por muy mal camino. Sí, sí. Habían acabado con ellos. Además, eso también lo hablamos, que es para todos aquellos que son así conspiranoicos y tal, pues parece como una determinada prueba o darle incluso la razón cuando que te aparezca un reptiliano hablando la ONU. Sí, no sé, parece como mala selección así del bicho que escogieron. Debe ser el amigo imaginario de Greta. Sí, porque es otra demostración de infantilización de la población, que se escoja como a la mesías de la causa del cambio climático y a la persona a la que hay que escuchar o que representa mejor estas causas, a una niña que pues mucho conocimiento no puede tener. No. Porque le falta por desarrollar la mitad del cerebro. Incluso, bueno, todos de su edad, que todos tienen que desarrollarse, claro. Incluso aunque fuese muy inteligente, yo no sé si lo es o no lo es, aunque... Tengo mis dudas. Aunque tiene una capacidad retórica excepcional, bla, 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 bla. Pero incluso aunque fuese sí, muy inteligente, sigue siendo una niña, pues no parece la persona más indicada para considerar como el modelo a quien hay que escuchar y a que debe dar consejos a la sociedad.
Entonces está claro que también parece, incluso lo del dinosaurio podría ser una demostración de que se está intentando lanzar este tipo de discursos hacia pues, la población más joven, porque igual es más también con intentos de manipular o intentos de convencer de una forma. Es como lo las cajetillas de tabaco, cuando hubo la polémica con lo de Camel, que parecía un camello y que tuvieron que quitar el camello porque bueno, atraía a los niños y tal. Pues la ONU pone a un dinosaurio y a Greta ahí hablando del cambio climático. Es algo parecido. Sí, y bueno, está ahí flotando constantemente en el aire, ya sea y lo podemos ver, ya sea en asuntos como La Palma, Frankie o todos los G20, 25 y 30 que se montan cada 2 días. Muy curioso además que cuando van a decirte a ti que te compres una bicicleta y aparques tu coche porque es muy malo para el clima y todo esto que les gusta tanto, aparezcan en 400 aviones privados ahí aterrizando. Sí, con los jets privados. Ellos no contaminan. Bueno, ellos tienen justificación, ellos vienen a contarle a la gente, a la gente común y corriente del pueblo lo que tiene que hacer. Exacto, que se compren bicicletas. Bueno, y después de este repaso a la nueva ecología, otro tema muy destacable el mes pasado y el que más me gusta a mí fue el juicio y sentencia de Kyle Rittenhouse, ¿no? En Estados Unidos. Un tema maravilloso para traer la cuestión de la defensa propia y la legítima defensa aquí, que nos gusta también mucho. Sí, pues bueno, el caso de Kyle es conocido, pero bueno, para resumir, en una de las protestas que hubo en el 2020 en relación con las manifestaciones pacíficas de Black Lives Matter en Estados Unidos, pues una de ellas en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, hubo bastantes alborotos y incendios y destrucciones de propiedad, y uno de las personas que estaba allí, que acudía para, bueno, precisamente con el objetivo de proteger a la ciudad y evitar los disturbios, pues al final se vio involucrado en una situación en la que disparó a 3 personas, matando a 2, hiriendo a una. Los medios de comunicación en Estados Unidos, por supuesto, ya lo tacharon de ¡supremacista blanco! Supremacista blanco y de que estaba provocando y buscando la violencia y buscando asesinar. Supremacista, ultraderechista blanco, asesino de negros. Y después pues en el juicio se le declaró no culpable de todos los cargos, reconociendo que había ejercido el derecho a la defensa propia. Y aquí una de las cosas interesantes pues es sobre todo primero eso, que como hay muchos vídeos que salían en internet, todo el mundo los puede ver, y se ve claramente que, cosa que reconoció el jurado, primero que tenía motivos razonables para defenderse tal como lo hizo, entre otras cosas porque algunos lo persiguieron, además uno de las personas a las que disparó pues lo había amenazado y también lo persiguió, y otro le intentó pegar con un monopatín en la cabeza, y otro tenía una pistola cargada apuntando a su cabeza cuando estaba en el suelo. Y le estaba apuntando. Entonces parece ser que tenía motivos razonables para actuar en defensa propia, porque eso es lo único que hay que demostrar. No hay que demostrar ni siquiera que tiene razón o que se comportó bien, sino que no se puede demostrar, más allá de toda duda razonable, que no se comportase bajo los términos de defensa propia. Y los medios de comunicación pues reaccionaron antes y también después de la sentencia pues de una forma bastante lamentable, con un montón de mentiras, como por ejemplo que estaba asociado a grupos de supremacismo blanco, lo cual no hay absolutamente ninguna prueba. La única prueba de la que hablaban era que estaba hay una foto en la que estaba al lado de miembros de los Proud Boys, que supuestamente también le adjudican que sea un movimiento así de supremacismo blanco, y que hacía este gesto, que normalmente para la gente común significa que está todo bien, ok, pero los de 4chan, que era una página web, los trolls de 4chan, intentaron hacer que
los medios de comunicación se creyesen que es una forma, un símbolo secreto de supremacismo blanco, porque significaría así como W y esto sería la cabeza de la P, es White Power. Aunque decía otro que eso ahora también puede significar Washington Post. Y realmente lo que quería, lo más probable, no tiene otro sentido ninguno, que era simplemente que estaba haciendo que estaba todo bien. Pero además de que no hay pruebas de ninguna sobre eso, que perteneciese a supremacismo blanco, a nada por el estilo, también se hicieron mentiras, como por ejemplo decir que los individuos a los que les disparó los tiros, pues que eran protestantes pacíficos. O negros. Eso también es verdad, que en algunos medios de comunicación se decían que eran personas de raza negra y los tres eran blancos. Sí, tan negros como el propio Kylie eran. Y es curioso porque además es como la foto esta que aparecía que también es un meme, que aparecía uno, no sé si era de la CNN, hablando sobre las revueltas y decía que eran protestas mayormente pacíficas, y aparecía en la espalda todo lleno de incendios y en el horizonte. Y en estas cuestiones incluso en muchas ciudades donde hubo este tipo de problemas, la policía dijo que no iba a intervenir para evitar el incendio de la propiedad. Y los medios de comunicación progresistas estaban hablando de que no había ningún problema porque era una demostración positiva y saludable de la rabia contra el racismo de la policía y que además no había problemas tampoco porque tenían seguros. Y sin embargo en esta ciudad, en Kenosha, donde también le plantaron fuego a un montón de propiedades y destruyeron un montón de negocios, y muchos de ellos los dueños eran gente más bien que tiene pocos recursos económicos, y muchos de ellos eran también de raza negra. O sea y el Kyle Rittenhouse, pues primero que tenía relaciones con la ciudad, porque otra de las mentiras que se dijeron era que viniera desde fuera, desde otros estados y que no tenía relación con la ciudad, y sin embargo allí viven familiares de él y amigos de él. Sus abuelos. Y él venía con la intención de hacer algo que la policía se estaba negando a hacer en aquel momento, que era defender a la gente de los vándalos y de los... De hecho, se pasó esa misma mañana limpiando grafitis de un colegio. Sí. Y entonces que los medios de comunicación lo pintaron básicamente como Satanás, y fue una de las demostraciones más palpables de que en Estados Unidos los grandes medios de comunicación pues son bastante poco fiables. Nada, vaya. O sea, porque la comparación es ridícula. A Kylie eso lo pintaban como el monstruo y a las víctimas, a los pacíficos manifestantes, los dejaban como dos santos, dos personas maravillosas, solidarias y tal, y bueno, solo había que rascar un poquito, ¿no? Sí, porque Rosenbaum, uno de ellos. En el juicio además habló de eso, de que tenían antecedentes criminales. Rosenbaum tenía antecedentes criminales por, dejémoslo en cuestiones vomitivas con respecto a los niños. Un trato, acciones muy inapropiadas y moralmente degradantes y repugnantes en relación con niños. Efectivamente. Y el otro, Hoover, el que le pegó intentó pegar con el patinete, pues ese también fue condenado en el 2013 por amenazar con cuchillo a su hermano y a su abuela y por estrangular a su hermano. Y el tercero, Grosskreutz o algo así, Grosskreutz, bueno, un nombre raro, que ese estaba vivo, ese le pegó un tiro en el brazo, no sé si en este o este. Y ese también tenía antecedentes criminales en el 2016 por tener un arma de fuego mientras estaba intoxicado con el alcohol. Y de hecho fue él el que se abalanzó con un arma sobre la cabeza de Kylie cuando Kylie estaba tirado en el suelo rodeado de pacíficos manifestantes. Bueno, esas fueron las personas con las que se enfrentó.
no significa que el acto porque ellos tuvieran crímenes o lo que sea, sea mejor o peor, pero el tema va con la prensa. Sería igual o Exacto. Justificable o no justificable independientemente Exacto. De que tenga... Pero no lo decimos por eso, sino por el tratamiento que hizo la prensa, tanto de la persona de Kylie como de las víctimas, que fue absolutamente escandalosa y un manifiesto presentarlos como si de fueran... la capacidad de mentir y manipular que tienen, ¿no? Y bueno, otras muchas mentiras que rodearon todo el caso y bueno, digamos que el jurado fue un jurado popular y aún así pues se sigue poniendo en duda, ¿no? En muchos medios de comunicación de Estados Unidos, incluso hasta políticos, Kamalita y Taita pusieron en duda la decisión de la justicia. Sí, bueno, sacaron el libro, la fórmula clásica, que era una demostración de un sistema en el que se oprime a las sí, que bueno, que lo minorías y que era también de supremacismo blanco y todo eso. Pero realmente la cuestión aquí era en relación a lo importante desde nuestro punto de vista, en relación con lo del derecho de defensa propia, porque primero que en el estado en el que se encontraban, en Wisconsin, no solo como en Estados Unidos son legales las armas para los ciudadanos, sino que además también es legal llevar el arma por la calle, o por lo menos el tipo de arma que estaba llevando él. O sea que no incumplió ninguna ley en ese sentido. Creo que incumplió la de que era menor de edad, pero no sé si había algún tipo de atenuante o algo así, de tal forma que no se aceptó en el juicio. Pero sobre todo eso, que es muy importante porque en un momento en el que la policía se estaba negando a actuar y había... vandalismo y las calles estaban en llamas literalmente y estaban utilizándolo como eso, la excusa de la justicia social para promover también una agenda política y promover la violencia. Pues esta persona pues demostró que tenía responsabilidad y que algo que la policía se estaba negando a hacer, pues él fue allí a ayudar y utilizó lo de la defensa propia, y eso es algo muy importante de que este juicio no se le haya condenado. Sí, porque teniéndolo todo en contra, literalmente, digamos que esta vez sí triunfó la justicia, la de la buena, la basada en los derechos de propiedad y en la legítima defensa. Además, bueno, en el juicio hay partes muy curiosas, ¿no? Incluso cuando el fiscal se lleva las manos a la cabeza porque el que... No sé el nombre, pero al que le disparó, que sigue vivo, al que le disparó en el brazo... Los Creus. Reconoce allí delante del jurado que fue totalmente en legítima defensa. Solo le disparó cuando él tenía el arma apuntándole a Kylie. Y cada vez que levantaba las manos, él bajaba el arma. Y bueno, fue muy esclarecedor algunos de los momentos del juicio para ver que había pocas dudas y bueno, que se actuó con lo que corresponde. Y bueno, yo creo que fue una victoria bonita, a pesar de toda la manipulación a la que últimamente nos tienen muy acostumbrados los medios y más los de Estados Unidos, ¿no? Que se pusieron las pilas desde que Trump tocó poder. Y bueno, pues una victoria de la defensa propia y de los derechos de propiedad bonita. Bonita. De hecho, es más bonito para mí la bandera ahora de Don't Tread on Me con Kylie. Es verdad que ahora se está poniendo alguna de la bandera esa de Gansing con el Kylie en el suelo. Me gusta más Kylie que la serpiente. A mí también me parece, sí, lo de la serpiente nunca lo vi. Es un bicho, mal bicho para utilizarlo como... Eso sí. Está el erizo mejor. Sí, pero Kylie mejor, sí. Así que bueno. Y el siguiente tema que nos gustaría tocar también está un poquito relacionado con esto, ¿no? Porque hablábamos de que una de las cosas que se atribuía a Kylie era que pertenecía a grupos supremacistas blancos, a la peligrosa ultraderecha. La palabra mágica, porque es así, últimamente, desde hace unos añitos, es la palabra mágica para designar todo aquello que a una parte de la población, ¿no? Le gusta. Y esto se vio por última vez, o el último ejemplo lo tenemos con las elecciones de Chile, la primera vuelta, donde salió para una segunda vuelta Kast y ya empezamos, ¿no? El discurso y
la ultraderecha, y lo vemos constantemente en unos y otros países. ¿Qué está pasando? Sí, sí, es igual que el abuso de la palabra fascista, que ya ahora en el lenguaje político cotidiano pues viene significando nada, o menos que nada, simplemente que cuando hay un político, un grupo concreto que no le gusta a los de izquierdas, pues entonces es el insulto al que se recurre, y de tanto usarlo pues deja de perder efectividad, porque, bueno, repasando el programa, por ejemplo, del Cast, por cierto, el Cast, me gusta el nombre, eso es como lo de cuando Homer Simpson se pone el Max Power para tener más así, reputación. No sé, parece que queda bien el nombre Cast. Pues independientemente, porque claro, se habla de que es hijo de un oficial de la Wehrmacht en Alemania, en la Alemania nazi, que alguno tiene apología de Pinochet. Alguno de sus familiares que estuvo en el gobierno de Pinochet, pero viéndolo del programa, pues sí, es un programa más a favor del libre mercado que otros partidos políticos, tiene un lenguaje también populista, incluso está a favor en cierta medida del principio de subsidiariedad, aunque defiende un Estado unitario, pero yo no vi cosas así como la defensa del Anschluss o campos de concentración. Bueno, cosas como lo del hombre nuevo que defendían los fascistas, o la glorificación de la violencia como un método de transformación y regeneración de la sociedad. También es verdad que el fascismo son corrientes que no son doctrinales, que no tienen unos puntos concretos, sino que se originaron en el tiempo, en un momento histórico, y fueron operando de una forma coyuntural, adaptando cosas en unos momentos u otras cosas diferentes. Entonces, incluso de forma histórica o en la teoría política es muy difícil definirlos con unas características concretas. Pero ninguno de estos candidatos se pueden definirlos como populistas de derechas, a lo mejor. Ya, porque la palabra no es esa, ¿no? Suele ser noticia, la ultraderecha se enfrentará a la izquierda en... Entonces yo muchas veces me pregunto qué es ultraderecha, porque me tienen muy confundida, porque meten todo en el mismo saco. Noticias de Argentina de hace unos días, la ultraderecha, y es Javier Milei. Entonces la ultraderecha es Milei, es Cast, es Trump, es Vox, es Bolsonaro, es cualquier cosa, quiero decir. Es un término que asusta por lo de ultra, supongo, ¿no? Sí, sí, es una forma peyorativa para referirse a algo y no tener que comentarlo como si fuera una opción viable, sino simplemente ya demonizarlo como algo terrible. Y es lo que suelen hacerlo también los medios de comunicación así, decimos bien, así, digamos, progresista. Porque ultraizquierda no se acostumbra... No se suele utilizar. No lo veo yo por ahí, no me suena. Bueno, y es curioso, ¿no? Como el uso que se está haciendo, yo lo que veo un poco es el pánico de las élites, en parte. Quiero decir, sí que hay un pánico por este nuevo populismo de derechas, que es lo que es, ¿no? En sus distintas formas, adaptado a los distintos países y demás, porque tampoco se puede decir que tengan todos un plan exacto igual, son diferentes, pero sí que... Bueno, la característica en común principal que tienen es que, digamos, que se enfrentan un poco, ¿no? a esta nueva forma progresista de gobierno o estado de bienestar. Y la forma de la comunicación política, que tienen menos, digamos, que son más combativos o que tienen menos vergüenza de decir determinadas cosas que otros partidos más tradicionales, a veces parece como que sí la tienen. Entonces eso también les resulta pues atractivo a determinada parte del electorado. O muchas veces el carácter de personalista, ¿no? Que tienen algunos de estos líderes, y también de enfrentarse al mainstream, a la clase política, como hizo Bolsonaro o Milei, ¿no? con sus famosas formas y tal, pues todo cabe para meterlo en esa palabra que lo que pretende es lo que dice Dani, básicamente quitarle todo el contenido de debate o de explicar por qué es algo malo y crear ese miedo y ese rechazo en la población, queriéndolo unir con esas ideas. Con algo que se considera como el mayor mal que existió en la historia de la humanidad. Exacto. Y bueno, pues es curioso ver otra vez los medios de comunicación. No, y seguirán durando así con cada caso que ocurra, pero cada vez tiene menos éxito y cada vez funciona peor, porque precisamente de tanto devaluar
el contenido de la palabra y de tanto utilizarla, pues cada vez produce menos efectos. Efectivamente. Y hablando de ultraderecha, extrema derecha, vamos a hablar del bastión, de lo que le dicen ahora también en algunos medios, el bastión de la extrema derecha de Occidente, que es Polonia, ¿no? y de qué está pasando en Polonia, porque el mes pasado también fue noticia y es otra noticia que nos interesa por lo que se puede sacar y leer también de ella, referido al tema de las fronteras, de las zonas grises, la inmigración, las otras formas de guerra híbrida sí, básicamente. Y es lo que está pasando en Polonia, ¿no? Dan, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, el mes pasado sobre todo fue cuando se hizo más palpable, sí, más famoso, más notable la cuestión esta del problema de grupos de inmigrantes que intentaban entrar en Polonia desde Bielorrusia, pero ya venía desde antes, desde septiembre incluso. En septiembre me parece que el gobierno polaco declaró el estado de emergencia en esa zona y la idea básica es que en Bielorrusia se celebraron unas elecciones, porque no es, digamos, es un gobierno autoritario, y después también hubo abusos de los derechos humanos y cosillas. Y entonces la Unión Europea estableció unas sanciones económicas contra Bielorrusia. Y Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, pues para presionar, el amable presidente, para presionar a la Unión Europea y para erosionar a la Unión Europea, pues utilizó una de estas tácticas que ahora se vienen conociendo como zonas grises, aunque también tiene relación con el concepto de lo que se llama como guerras híbridas, que esto sería más bien lo de zonas grises. Y básicamente muchos de los inmigrantes que intentan acceder a Europa desde Oriente Próximo o desde otras zonas, pues prefieren, si pueden, volar directamente a Bielorrusia, porque eso evita determinados problemas y peligros como los que ocurren en el Mediterráneo, y desde Bielorrusia intentar acceder a través de Polonia a otros países europeos, normalmente Alemania, pero puede ser otros lugares. Entonces, Lukashenko promovió precisamente eso, que muchos inmigrantes, muchos de ellos kurdos que huyen de Irak o de Siria, pues aprovecharlos y lanzarlos no lanzarlos directamente, pero hacer que fuesen contra las... fletar aviones. Que intentasen pasar por las fronteras de Polonia y así provocar una desestabilización tanto en Polonia como en la Unión Europea. Y es lo que se conoce pues eso, como zonas grises. La idea de las zonas grises tiene relación con el intento de promover objetivos políticos que antes a lo mejor se podrían conseguir a través de medios bélicos, pero ahora ya no se intenta conseguir una respuesta bélica. Se intenta conseguir lo mismo, conseguir el mismo objetivo, pero de una forma que evite un enfrentamiento directo. Entonces, esto tiene la ventaja de que los costes son menores y que puedes permanecer más mantener en el tiempo este tipo de medidas, desgastando y erosionando la voluntad política del rival y promoviendo disensiones internas. Entonces se suele decir, por ejemplo, que hay 4 grandes medidas que se aplican en este tipo de tácticas, que sería como, por ejemplo, la elaboración de una narrativa que va acorde con tus propios intereses, en este caso, por ejemplo, y que se aprovecha de determinadas cuestiones culturales, sociales que existan en un momento concreto, por ejemplo, en este caso... pobres inmigrantes. La cuestión de los inmigrantes y... Welcome refugees. Eso, welcome refugees. Eso sería por un lado, la elaboración de una narrativa que apoye tus objetivos. En el segundo lugar estaría el uso de civiles. No es exactamente... Fletar aviones. ¿Cómo? Fletar aviones. En este caso los civiles son los inmigrantes y no es exactamente utilizando soldados y ejércitos para conseguir los objetivos, en este caso pues eso, los inmigrantes.
El tercero sería, por ejemplo, las cuestiones de guerra económica, como por ejemplo las cosas que están pasando gasoductos en Europa, de las guerras del gas, que el propio Lukashenko pues amenazó también con cortar el suministro de gas desde Bielorrusia hacia Europa. Y la cuarta sería el apoyo o el uso de tropas de forma estratégica y limitada para apoyar y meter presión también a los países o a las zonas contra las que estás utilizándolo. Que es, por ejemplo, Rusia envió también bombarderos estratégicos para sobrevolar las zonas fronterizas entre Bielorrusia y Polonia y Letonia y Lituania, me parece que también. Los militares del ejército de Bielorrusia acompañaron en procesión a los inmigrantes hasta la verja y digamos que se quedaron allí situados para ver qué pasaba y que no se desperdigaran por su propio país. Pues esto es un tipo de conflictos nuevo, o digamos que no es nuevo, exactamente nuevo, está relacionado con lo que hablábamos antes de las guerras híbridas, que las guerras híbridas hacen relación a pues eso, cosas que no son directamente confrontaciones grandes entre dos ejércitos, sino que hablan, por ejemplo, se utilizan cosas como las guerras de guerrillas o señores de la guerra o conflictos en los que aparecen también civiles involucrados y que cada vez hacen más difícil, los estados tradicionales son cada vez más incapaces de hacer frente a este tipo de situaciones. Y en este caso parece ser que este tipo de conflictos pues que se van a promover o van a florecer en los próximos años y porque se pueden permanecer en el tiempo. Y bueno, y se está viendo que además les funciona muy bien, ¿no? Porque tenemos ahora el ejemplo de Polonia, pero hace poco también lo vivimos aquí en España con el tema de Marruecos, Ceuta y Melilla. En última instancia fue también una forma de presionar al gobierno español por un objetivo político concreto, que era unos intereses particulares. Por el hecho de que un líder del Frente Polisario pues, estuvo aquí en el estuvo hospital operando en España y no le sentó bien a Marruecos y fue algo parecido también. No es exactamente un problema de inmigración, una cuestión estrictamente o únicamente de inmigración, sino también del uso de la inmigración con objetivos políticos, porque es menos costoso que el uso de medios militares. Y también más útil para convencer a la opinión popular, porque a día de hoy, que vivimos así en una sociedad muy tolerante, ¿no? Pues también es muy difícil que la sociedad, o sea, que los propios españoles o tal, pues apoyen un conflicto directo bélico con lo que sería en este caso Marruecos o en Polonia con Bielorrusia o tal. En general, la opinión, los europeos y tal están más por la labor de... ¿no? Sí, de que existe esa idea Welcome refugees o de apoyar por lo menos parte de la opinión pública que está más a favor y que lo va a ver solo exclusivamente como un problema de refugiados, de derechos humanos, exclusivamente en ese sentido, y que no va a prestar tanta atención a los objetivos geopolíticos o estratégicos que tengan determinados países al utilizar a los inmigrantes de esta forma. Porque ese es el tema al final, que están utilizando a personas para unos intereses y unos estratégicos políticos concretos y que al final son también víctimas. Pero bueno, veremos cómo se va sucediendo esto, porque seguro que, como dice Dani, solo veremos más casos de estos. Funciona bien, tiene muchos menos costes. No, de hecho, en Polonia tuvieron que sacar una nueva ley porque se acababa el periodo de estado de emergencia y aprobaron una nueva ley para poder, que impide también el acceso a determinadas personas durante otros 3 meses en las zonas fronterizas. Entonces, probablemente se siga extendiendo esta cuestión en el tiempo y no vaya a desaparecer, sino que pueden aparecer más problemas de este estilo en otras zonas. Es más probable este tipo de conflictos que conflictos bélicos a gran escala. Bueno, lo que no quiere decir que no puedan llegar a suceder, pero las probabilidades se dirigen más hacia este tipo de conflictos que hacia el otro. Y bueno, otra vez pues viendo la paz que nos traen los estados y los maravillosos gobiernos democráticos, ¿no? Y seguiremos viéndola. Y esto sería todo para este primer programa, donde repasaremos un poquito la actualidad que más nos interese. Bueno, las noticias que seleccionamos de forma arbitraria porque nos sale de las narices. Como todos hacen, pues
¿por qué no? Seguir. Así que nada, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios y vuestras cosas, sobre todo si sabéis, no sé, si vosotros descubrís qué es ultraderecha, por ejemplo. Nos interesaría mucho, lo debatimos durante horas y no llegamos a una conclusión. Así que, y bueno, no sé si les quiere regalar algo. Pues podemos regalar, por ejemplo, una máquina del tiempo a todos los que se suscriban. Vamos, hasta que lo diga. Pues eso, os esperamos hasta en la próxima semana.